Hola chiquillos, bueno, vamos a continuar un poquito con lo de análisis vectorial con la unidad de vectores de física. Si ya conocemos lo que es un vector fijo, sabemos lo que son las componentes de un vector, sabemos lo que son las proyecciones de un vector sobre ambos ejes, cómo calcularlo, sabemos cómo calcular su dirección. Ahora lo que vamos a ver es cómo operar vectores. La primera operación que vamos a estudiar es el producto. Vamos a hacer así, el producto de un escalar. Cuando hablamos de escalar nos referimos a un número que pertenece generalmente a los números reales por un vector. ¿Explico? Si le llamamos K a ese número que pertenece a los números reales y tenemos un vector A definido como AX y AY, y mi operación es encontrar K veces el vector A, lo que hay que hacer es una pequeña propiedad distributiva, o sea, el K multiplica el X multiplica el Y, es decir, que el nuevo vector nos quedaría K por delta X y K por L. Bien, eso es el producto de un escalar por un vector. Es decir, como ejemplo, supongamos que yo tengo el vector A, que sea menos 1, 6, y quiero encontrar 5 veces A. Lo que tengo que hacer es 5 por menos 1, se lo voy a anotar, punto y coma, 5 por 6. En definitiva, entonces, el vector 5A va a ser 5 por menos 1 es menos 5, y 5 por 6, 30. Bien, hay una pequeña propiedad de esto que dice que el módulo, chicos, del producto del escalar por el vector A es igual al producto del módulo del número por el módulo del vector. Bien, o sea que si yo multiplico, si yo saco el módulo de eso, y el módulo de un número es el mismo número, nada más que en valor absoluto, el módulo de este sería 5 veces el módulo de ese que está ahí. Otro es, ¿qué pasa si K, lo que hace K, lo que hace un número al multiplicarlo por un vector, tiene dos opciones? O lo dilata, o sea, le agranda el módulo cuando el K es un número mayor que 1, o lo contrario, o sea, lo achica cuando el K, por ejemplo, es un número entre 0 y 1, por ejemplo, un medio, un tercio. Y si el número K es un número negativo, además de poderlo dilatar o poderlo contraer, le cambia el sentido. O sea, lo manda para el otro lado porque le cambia los signos. La segunda operación que vamos a ver es la adición de vectores. O sea, suma y resta. Entonces acá vamos a poner adición de vectores. Supongamos que tenemos el vector A que viene por las componentes AX, AY, o bien si no les gusta eso le podemos poner AX por el versor Y más AY por el versor J. Y el vector B que sea BX, BY o B sub XY más B sub IJ. Si me piden hallar la operación A más B, o sea sumar esos dos vectores, lo que tengo que hacer es sumar componente con componente. O sea, la primera componente va a ser que sume el AX con el BX, punto y coma, AY con el BY. Que acá es lo mismo, es decir, es más fácil esto porque uno dice se suman las Y con las Y y las J con las J. O sea, en definitiva nos quedaría AX más BX, todo eso multiplicado por el versor Y, más AY más BY, todo eso multiplicado por el versor J. Bien, gráficamente cuando se suman dos vectores se sigue la regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo era que yo proyectaba el vector B a continuación del otro. No me quedó muy bonito, pero bueno, esto sería el vector A más B. Bien, si hay más de dos vectores se sigue la regla del polígono o poligonal. Polígono de fuerza. Supongamos que yo tengo el vector A, acá el vector B y acá el vector C. Voy a tratar de ser prolijito más o menos. Lo primero que hago es, tomo A como fijo, entonces a B lo traslado ahí tendría B trasladadito, más o menos, ¿ven? Esa sería la proyección de B, eso le voy a llamar B' trasladado, y a continuación de B debería poner el C. O sea que me quedaría más o menos así, ese sería el C. La resultante o la suma sería la recta que cierra el polígono. Esto sería la suma de A más B más C.
Lo he hecho chiquitito, pero siempre sepan que cuando hay muchos vectores, desde el origen hasta el extremo del último vector, es lo que se conoce como vector suma. Bien. Bueno, ¿qué pasa si en vez de sumar vamos a hacer la diferencia? Y es lo mismo, o sea, si yo quiero hallar entonces el vector A menos el vector B, lo que tengo que hacer es AX menos BX, punto y coma, AI menos BI. Bien, o quedaría entonces AX menos BX por el versor Y más AI menos BI por el versor J, o Y, como les dicen en algunos lados. Ojo acá la regla de los signos, porque si el BX es negativo, con el menos S se me va a hacer más, o sea, ahí se respetan la regla de los signos en cualquier situación algebraica. Bien, acá tenemos la adición, ya tenemos el producto, ahora vamos a definir los productos entre vectores. Cuando multiplicamos dos vectores, existen dos tipos de productos. El primer producto que se conoce con el nombre de producto escalar o punto. Y esto se simboliza a propósito con un puntito, A por B. El resultado de esto es un número, porque es un escalar, por eso se llama producto escalar, es un número C. Esto es un número, chicos. O sea, no es otro vector. Y hay dos formas de determinarlo. Bien, yo puedo determinar el producto A por B como el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Eso lo voy a aplicar siempre y cuando yo como datos tenga el módulo de A, el módulo de B y el ángulo. Es decir, conozco la medida de A, conozco la medida de B y el ángulo además que forman. Entonces ahí tendría una forma de calcular. La otra forma de calcularlo, si conozco las componentes, es hacer AX por BX más AI por BI. Y ojo la regla de los signos, o sea, si una de las componentes es negativa, más por menos, menos y todo esto. Esto es en el caso que yo conozca del vector A, AX, AI, y del vector B, BX, BI. ¿Bien? O sea, lo que hago es este por este más este por este, que es lo que he marcado ahí. Bien, como estas dos cosas son iguales, significa que esta igualdad es lo mismo que esto. Y eso me determina a mí, o me sirve para determinar el ángulo entre dos vectores. Si quiero determinar el ángulo entre dos vectores, al igualar esta expresión con esta, lo voy a hacer rapidito, la demostración, vamos a poner alfa ahí, igual a AX por BX más AI por BI. Lo que tendría que despejar es el coseno, o sea que el coseno de alfa, la tengo con tita, el coseno de alfa, estos dos pasarían dividiendo, ¿ven? Entonces me quedaría AX por BX más AI por BI sobre el módulo de A por el módulo de B. Por lo tanto, el ángulo alfa que forman los dos vectores sería arco coseno de lo que está arriba, que sería AX por BX más AI por BI sobre el módulo de A por el módulo de B. Así determinaría yo el ángulo entre dos vectores conociendo sus componentes AX, AI, BX, BI. Saco el módulo de A como la raíz cuadrada de AX al cuadrado más AI al cuadrado, el módulo de B como BX al cuadrado más BI al cuadrado raíz cuadrada, que son los valores que van a ir abajo, y hago este por este y este por este, que es lo que va arriba, chicos, con la calculadora, y tengo el ángulo que forma. Bien, como el coseno de 90 grados es 0, si el producto entre A y B, no sé si se ve ahí, pero lo voy a poner acá arriba, si el producto cruz entre A y B me da igual a 0, esto implica, en doble sentido, que los vectores son perpendiculares. Es decir, que los dos vectores están formando 90 grados entre ellos. Entonces, una forma de saber si dos vectores son perpendiculares es hacer este producto. Si este producto me da 0, son perpendiculares. Bien, y nos queda un producto más que se llama producto vectorial como para terminar esta unidad. Sé que he ido rápido, pero esto, si se meten en el aula, en www.elauladelcentro.com, ahí van a encontrar unos PDFs
de toda la teoría de vectores y de estática, que los pueden bajar a sus computadoras e imprimirlo en su celular y leerlo. El otro producto se llama producto cruz o vectorial. Yo lo voy a simplificar para el recuadrado de esto. Bien, este producto se simboliza como A por B, o sea, al por se le pone una crucecita. Y este resultado sí o sí es otro vector, o sea, el resultado de acá es otro vector. No es un número como recién, sino ahora nos va a dar un vector C. ¿Qué características tiene este vector? Las características son las siguientes. La primera es que su dirección, o sea, la dirección del vector C, es perpendicular al plano que determinan el vector A y el vector B. Es decir, que si yo tengo el vector A acá y el vector B acá, el vector C sale del plano del pizarrón o entra al plano del pizarrón, pero está ubicado acá, perpendicularmente a donde los he dibujado. La segunda es que el sentido es el de la regla del tirabuzón, se dice, es el de la regla del tirabuzón, puede hacerlo más, o sacacorcho, un sacacorcho cuando ustedes están con los amigos por tomarse un vinito, o cuando se están bañando, o sea, si yo giro la llave del baño así, ¿ven? El vector es entrante al plano porque se cierra la llave. Ahora, si la giro en sentido antihorario, el vector es saliente del plano. Por una cuestión algebraica, generalmente le decimos negativo cuando es en sentido horario y positivo en sentido antihorario. Bien. Ahora, ¿cómo voy a saber que es uno y otro? Y en este caso, si es A por B, el sentido horario sería que yo llevo A hacia B, ¿ven? Entonces ahí tendría A por B, estoy llevando A hacia B. Entonces el vector sería entrante. Ahora, si yo hago B por A, iría desde B hacia A. Entonces el sentido sería antihorario, por lo tanto el vector sería saliente. Lo tercero que hay que determinar es el módulo o la intensidad. Para determinar el módulo o intensidad del producto cruz hay dos formas de sacarlo. Como el módulo de A por el módulo de B por el seno ahora del ángulo que forman, recuerden que recién era el coseno. Esto es en el caso que nosotros conozcamos como dato el módulo de A, el módulo de B y el ángulo que forman. O bien el módulo de A por B lo podemos sacar haciendo AX por BI menos AI por BX. Este resultado, por supuesto, hay que ponerlo en valor absoluto porque es un módulo que andamos buscando. Esto es en el caso particular que del vector conozcamos su componente AX, AI y B como BX, BI. En definitiva, lo que estamos haciendo es resolver un pequeño determinante. No sé si han visto esto en el colegio, cuando vieron sistema de ecuaciones, por el método determinante, se hacía este por este, ¿ver? Menos este por este. O sea, AX por BI menos BX por AI. Eso es lo que estamos haciendo. Son las dos fórmulas para determinar el módulo del producto cruz. Obviamente, como el seno de 0 me da 0, dos vectores son paralelos y este producto me da 0. Bien, chiquitos, aplicaciones de estos dos productos es el producto escalar, famoso en el trabajo de una fuerza. O sea, el trabajo de una fuerza es la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma. Y el producto cruz es famoso en el momento de una fuerza, porque fuerza por distancia por el seno del ángulo que forma. Entonces, ahí tienen dos aplicaciones de este producto. El trabajo de una fuerza, que es una magnitud escalar, porque se saca como el producto escalar, y el momento de una fuerza, que es el momento de una fuerza, una magnitud vectorial, que se saca como el producto cruz o vectorial. Bueno, piojitos, esto es más o menos lo de vectores. Hay muchos prácticos para hacer y good luck y vamos para adelante.